Podemos abre la puerta a no sentarse a negociar con Sánchez, si solo propone un programa, y no una coalición. La portavoz de Podemos, Noelia Vera, asegura que, si nos sentamos a hablar con el PSOE, es para negociar un acuerdo integral, que incluya programa y estructura de gobierno. Ha asegurado este lunes que un gobierno en solitario es inestable, y ha reclamado al PSOE que pacte con su formación un gobierno integral, que incluya programa y estructura de gobierno. Vera ha criticado la propuesta de los socialistas, de que la formación morada les dé sus apoyos para gobernar, y considera que existe una falta de intencionalidad, para llegar a un acuerdo. Bueno, entendemos que si no hemos tenido ninguna noticia de Pedro Sánchez durante todo el mes de agosto y si todavía no la hemos tenido y si además parece ser que no va a haber ningún tipo de encuentro personal hasta el día 10 de septiembre, a 7 días de que haya que iniciar el proceso de investidura, bueno, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? No sabemos cuáles son esos motivos ni qué números manejarán internamente en el Partido Socialista, pero esa es una de las opciones que nos dejan cabida a pensar. Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio, cosa que pensamos que no es responsable, sobre todo porque en 48 horas, como pasó hace un mes y medio, bueno, pues es difícil llegar a un acuerdo de gobierno tan extenso como tiene que ser el de un gobierno de coalición. Por lo tanto, esperamos que se adelante un poquito más, que esa llamada tenga lugar lo antes posible, que nos sentemos con los puntos en común que ya tuvimos y que ya manejamos en julio y que a partir de ahí consigamos llegar a un consenso y a partir de ahí, pues, nuestra predisposición un lunes más, como siempre, a que eso suceda. Y nada más, queda abierta a vuestras preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Noelia. Buenas. Has vuelto a mencionar el acuerdo de coalición, pero esta misma mañana Carmen Calvo ha vuelto a denegar esa posibilidad. Ella insiste en el acuerdo programático. Te lo preguntamos la semana pasada, pero como esto es periódico y creo que lo vamos a estar preguntando hasta el día 23, eso me temo. Aunque sea última hora y, como se suele decir, en tiempo de descuento, ¿no estáis abiertos en absoluto a un acuerdo exclusivamente programático, sin coalición? Gracias. Pues has dado en la clave. Lamentablemente sigo dándote la misma respuesta que la semana pasada y probablemente y todo apunta hasta que a finales de este mes, ¿no? Mira, la otra opción y la que planteas y la que plantea Pedro Sánchez es la misma que planteó el 28 de abril, el 29 y durante todo este tiempo, ¿no? Ha sido la única opción que ha planteado durante todo este tiempo y es que se demostró que ya no era válida, que no funciona, que es un fracaso. Y lo digo porque ya lo hemos probado, lo probamos con la moción de censura, ¿no? Yo insisto mucho en esto porque eso ya fue un experimento. Nosotros ya en aquel momento celebramos que esa moción de censura se llevase a cabo. De hecho, la peleamos más que nadie. Cantamos sí se puede cuando finalmente salió adelante, cosa que también suscitó alguna crítica. Y no era por la alegría de que Pedro Sánchez fuera presidente, sino porque era una cuestión de responsabilidad democrática con lo que estaba pasando en este país y con la corrupción del Partido Popular. Nosotros ya dijimos en aquel momento que un gobierno en solitario del PSOE iba a ser muy débil y que iba a ser muy complicado que sacaran adelante medidas que le cambiaran la vida a la gente porque era muy inestable. Y efectivamente así se demostró. Ha durado 8 meses ese gobierno porque no consiguió articular la mayoría para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y eso que nos lo curramos también nosotros bastante para que salieran adelante, ¿no? Por lo tanto, esa opción que están planteando es una opción que ya se ha demostrado que es fallida. Insisto, en este país yo creo que todo el mundo ha entendido que las mayorías absolutas no se van a volver a repetir. Lo ha entendido hasta el Partido Popular, con Casado, que está intentando trazar un proyecto que sume a las derechas. Ha entendido todo el mundo que la coalición va a ser la próxima fórmula de gobierno en este país, salvo Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿qué es lo responsable bajo nuestro punto de vista? Pues seguir avanzando en lo que avanzamos ya en julio. En julio se puso un gobierno de coalición encima de la mesa y se puso gracias a que Pablo Iglesias respondió al veto que hizo el Partido Socialista y que jamás hubiese aceptado el Partido Socialista, que era echarse a un lado para que ese gobierno de coalición existiera. Hemos demostrado que íbamos a ser leales en todos los asuntos programáticos y en cuestiones de Estado importantes y relevantes para este país. Por lo tanto,
No sé qué más quieren, pero creo que estamos demostrando que sí que es posible. Por lo tanto, nuestra esperanza sigue siendo que de aquí al 23 de septiembre, que es el plazo que marca la Constitución, Pedro Sánchez, que es el único que no entiende que la coalición es la solución a esta situación, pues finalmente lo entienda. Sí. ¿Cabe pensar en alguna otra propuesta vuestra u oferta como la... Perdón, que te oigo fatal. Si cabe pensar o imaginar alguna otra propuesta como la que hicisteis hace 2 semanas, renovada a nivel integral, de programática, rebajando exigencias, no lo sé. ¿Cabe algún otro gesto para desbloquear la situación en estos momentos por parte de Unidas Podemos? Primero, estamos a la espera. Es la primera opción que tenemos y es nuestra obligación estar a la espera del paso que Pedro Sánchez dé, que entendemos que es quien tiene que liderar esta negociación. Nosotros ya, insisto, en agosto, viendo que pasaba el tiempo y no había ningún tipo de comunicación, decidimos dar el paso adelante con ese documento. Ese documento eran propuestas, no exigencias, como luego se puede entrever por parte del Partido Socialista. Eran propuestas, ¿no? Era un documento basado en ideas programáticas que pensamos que pueden generar consenso, porque ya las empezamos a negociar en los presupuestos generales del Estado, y una estructura de gobierno también que se parecía bastante a la que ya estuvimos barajando en julio, ¿no? Eso sí, dejando claro cuáles eran las competencias de esa estructura de gobierno. A partir de ahí, pues estamos dispuestos a negociarle, esa era la idea, ¿no? Lo que pasa es que para eso se necesita tiempo y se necesita voluntad política, porque eso de un día para otro es muy difícil negociarlo, ¿no? Porque somos fuerzas políticas diferentes con mucho en común, pero que tienen que negociar y tienen que sentarse a hablar. Por lo tanto, nosotras toda la predisposición del mundo. Ya te digo, ese documento eran propuestas que son negociables, pero para eso nos tenemos que sentar a hablar y es muy difícil hacerlo en 48 horas como pasó en julio y como todo prevé que va a pasar ahora si es que no nos vamos a elecciones porque el Partido Socialista prefiere esa opción. Hola. El PSOE ha anunciado que mañana va a presentar un documento con 300 propuestas que recogen, dicen, las medidas que han recogido en la sociedad civil, en sus reuniones con agrupaciones, medidas también de Unidas Podemos. ¿Qué esperan de ese documento y si esto puede dar pie a abrir una negociación, aunque sea programática de momento? Gracias. Insisto en la respuesta que le daba al compañero anterior, ¿no? Para nosotros es importante que sigamos avanzando, y seguir avanzando significa seguir profundizando en lo que ya habíamos negociado en julio. Insisto, Pedro Sánchez, en una entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta, programa de máxima audiencia, dijo expresamente que el único escollo para que no hubiese un gobierno de coalición era la presencia de Pablo Iglesias en ese Consejo de Ministros. Pablo Iglesias, a pesar de que esto era absolutamente antidemocrático y sabiendo que el Partido Socialista no admitiría un veto igual con nadie de su ejecutiva y menos con su secretario general, decidió dar un paso al lado para que ese gobierno de coalición pudiese salir adelante. Bueno, finalmente eso permite que haya una posibilidad de gobierno de coalición en la que ya manejamos incluso contenidos, incluso carteras. No hubo acuerdo porque en 48 horas es muy difícil especificar todas las competencias dentro de una cartera y dentro de varias carteras dentro de un Consejo de Ministros. Nos faltó un poquito más, estuvimos a puntos. Por lo tanto, no entendemos, después de haber, insisto, respondido a todas las exigencias del Partido Socialista, no entendemos por qué ahora no se plantea la misma posibilidad que ya conseguimos avanzar, que hay que pulir. Había que pulirla porque no se quedó completada, pero había que seguir por ese camino. Insisto, Pedro Sánchez nos dijo, el principal escollo es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se echa a un lado. Luego nos dijo, hay un problema con Cataluña. Nosotros dijimos, no pasa nada. Nosotros firmamos por escrito cuáles van a ser nuestros compromisos, entendiendo cuál es nuestra posición de ese gobierno. Luego nos dijeron, el problema son los recortes que nos van a decir desde Bruselas. Nosotros dijimos, bueno, lo que pactamos en los presupuestos generales del Estado. Segundo, dijimos, bueno, ¿quieren demostrar más lealtad? Vamos a firmar por escrito en un documento a qué nos comprometemos y qué vamos a cumplir en ese gobierno de coalición. Tampoco fue válido. Por lo tanto, ¿cuál es la excusa ahora? Insisto, bienvenido cualquier documento del Partido Socialista, pero creo que hace falta voluntad y que hace falta seguir avanzando en la que ya habíamos conseguido, ¿no? Tenemos tiempo todavía para ello, pero si sigan apurando, pues a lo mejor no. Buenas. ¿Se oye? Sí.
Además de la tercera vía, en la entrevista del País, Pedro Sánchez volvió a hablar de que estaba dispuesto a incorporar figuras independientes. Para Unidas Podemos esta es una opción para llegar a un acuerdo que se quede simplemente en figuras independientes que pacten entre los dos partidos. Gracias. Te respondo con mucha brevedad. Yo tenía entendido que el único escollo para tener un gobierno de coalición era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya decidió echarse a un lado. Por lo tanto, no entiendo qué otra fórmula hay. Hola, buenos días. Un par de preguntas. En primer lugar, bueno, has comentado hace un momento que sería un fracaso la posibilidad de ir a elecciones. También se ha comentado que, vamos, vuestro discurso desde el día de las elecciones, que sería un fracaso no negociar siquiera un gobierno de coalición. Poniendo en una balanza estos dos fracasos, ¿cuál sería un fracaso más grande? ¿Que hubiera un gobierno aunque no fuera de coalición, o que nos tuviéramos que ir a elecciones y que, bueno, previsiblemente o posiblemente el resultado, como apuntan algunas encuestas que salen hoy, fuera similar y nos encontráramos con un bloqueo similar? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, como ha apuntado algún compañero, mañana Pedro Sánchez presenta un documento programático de 300 medidas en todas las comunidades autónomas donde se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, o Unidas Podemos. Todas las negociaciones se han hecho iniciándose por la parte programática, y una vez cerrada esa parte es cuando se ha ido a la parte de reparto de consejería, reparto de direcciones, etcétera. ¿Vosotros estáis dispuestos a hacer ese mismo formato, incluso aunque el Partido Socialista os diga, bueno, nos sentamos a negociar el programa y después ya veremos, o si no se os plantea una negociación de coalición, digamos, de reparto de ministerios posteriormente, no vais a sentaros en una mesa con el Partido Socialista? Y en tercer lugar, y como te comentaba, las encuestas, simplemente si nos podéis hacer alguna valoración de las encuestas que salen estos días. A ver, que aquí hay mucha tela que cortar. La primera se relaciona con la última pregunta, en realidad. Es que, bueno, nosotros ya sabéis que somos bastante prudentes con las encuestas, pero todo apunta a que si nos vamos a elecciones en noviembre, el resultado con más o con menos diputados, tanto para el Partido Socialista como para Unidas Podemos, es que va a haber que negociar. O sea, solamente caben dos posibilidades, y es que haya un pacto de la derecha o que haya un pacto de la izquierda. Son las dos únicas posibilidades. Por eso siempre decimos, es que Pedro Sánchez es el único que parece no haber entendido que el próximo gobierno de este país va a ser de coalición, sea de derecha o sea de izquierdas. Por lo tanto, cuanto antes aceptemos la situación, entendamos que este país ha cambiado, que el bipartidismo ya no va a funcionar en este país y que hay que llegar a acuerdos y compartir gobiernos, como se está haciendo en diferentes comunidades autónomas y como, por otra parte, se hace en toda la Unión Europea prácticamente. No, pues hasta que eso no pase vamos a tener muy difícil salir de ese escollo. Por lo tanto, insisto, con la pregunta del programa. Por supuesto que el programa es importante, es que es lo esencial de todo. Pero es que ya hay una base de acuerdo programático entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Eso se llamó los presupuestos generales del Estado, que llamaron los presupuestos más democráticos y más de izquierdas y más progresistas de toda la historia, hasta los periódicos de derechas. O sea, esto fue así. Ya hay una base muy sólida programática de acuerdo, que aún así tenemos que seguir avanzando. Por eso nosotros en el documento de este agosto planteábamos casi 300 páginas de acuerdos programáticos a los que podemos llegar entre el Partido Socialista y nosotros. Pero hay que hacer una negociación integral. Hay que hacer una negociación integral de gobierno, que significa qué políticas vamos a llevar a cabo y en qué carteras o con qué responsabilidades y con qué equipos las vamos a llevar a cabo. Eso es lo que nosotros proponemos. Hay que hablar de las dos cosas, ¿no? Y creo que lo natural es hacerlo, igual que en el resto de comunidades autónomas, igual que en el resto de Europa. Una cosa va de la mano de la otra. Y la valoración de las encuestas, pues te digo lo mismo, ¿no? Es que prácticamente, aunque seamos cautelosos, es que va a haber que llegar a un acuerdo. Quiera hacerlo antes o quiera hacerlo después. El problema es que mientras estamos perdiendo el tiempo, la gente sigue teniendo problemas en este país. Y hasta que no haya un acuerdo no vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a permitir que los 350 diputados del Congreso hagan su trabajo por sus territorios, por sus circunscripciones. Por lo tanto, creo que empieza a correr cierta urgencia, ¿no? ¿Para qué dejarlo en noviembre si lo podemos resolver ahora? ¿Vale? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Nada, un par de preguntas. Sí. Da la desconfianza, ¿no?, que parece que hay entre las dos formaciones, entre los dos grupos. ¿Cree que, por ejemplo, cómo ven desde Podemos, ¿no?, la figura de una suerte de facilitador? Me refiero, por ejemplo, a Alberto Garzón. ¿Qué papel creen que puede jugar a la hora
facilitar ese acercamiento o de generar vínculos de confianza, ¿cómo le verían como facilitador? Luego también quería preguntarle por una valoración o cómo ven desde Podemos ese artículo en el que 52 diputados franceses han apoyado en una tribuna... Perdón, no te escucho. Sí, un artículo, una tribuna de este fin de semana en la que 52 diputados franceses pues han apoyado o han dicho que se está sufriendo un ataque a las libertades fundamentales y al ejercicio de la democracia los políticos independentistas catalanes. ¿Cómo lo valoran? Y ya la última, esta mañana Ábalos señalaba que efectivamente no es tiempo ya de mayorías absolutas y que por lo tanto tampoco tiene que haber un gobierno de mayoría absoluta. Se refería a que no tiene por qué haber una coalición que sume mayoría absoluta y que un gobierno en solitario tiene que buscar buscarse la vida en el Parlamento para conseguir esos apoyos y que es lo que marcan el signo de los tiempos. ¿Cómo ven esta otra lectura al tema de la inexistencia ya de mayorías absolutas? Gracias. Vale, mucha tela que cortar aquí también. La primera pregunta sobre Alberto Garzón. Alberto Garzón, sinceramente, forma parte de Unidas Podemos. Es parte de nuestro proyecto político, es una de las caras más visibles y más importantes y una de las patas fundamentales de nuestro proyecto político, con lo cual tenemos muy claro que defendemos desde nuestro proyecto político, que es este gobierno de coalición. Por lo tanto, una figura intermedia, pues es la primera vez que lo escucho, pero creo que no lo es. Creo que está posicionado en uno de los equipos, ¿no? En todo caso, sobre la posible figura de un facilitador, relator o como le puedan llamar, pues la verdad ni lo habíamos escuchado hasta ahora ni nos lo hemos planteado. La segunda pregunta sobre la situación de los políticos catalanes. Entiendo que me preguntas por quienes están en prisión, porque no he leído la tribuna, lo reconozco, pero aún así... ¿Sí? Bueno, ya se conoce nuestra postura claramente, ¿no? Creo que este país necesita más pronto que tarde afrontar un debate sobre la situación que se está viviendo en Cataluña y que hay que hacerlo a calzón quitado y que tienen que hablar todas las partes en una mesa de negociación con mucha voluntad política y con mucha paciencia. Creemos que es la solución y que esperamos que próximamente los pasos que se den sean hacia ese camino, por lo menos hacia el entendimiento y hacia el diálogo, ¿no? Y la tercera pregunta sobre el Gobierno en solitario. Me decías que había planteado Ábalos, ¿no? Había sido Ábalos en concreto, que no es momento de mayorías absolutas, por lo tanto tampoco es tiempo de gobiernos. Mira, sinceramente, creo que es darle una vuelta a la tortilla una vez más, que nos deja bastante clara que hay una falta de intencionalidad por su parte para llegar a un acuerdo. Con toda la tristeza del mundo se lo digo, ¿no? Sinceramente, creo que un gobierno en solitario del Partido Socialista, pero del Partido Socialista o de quien sea, se demuestra inestable. Que ya lo hemos vivido, tenemos la memoria muy corta, ¿no? Lo vivimos hace nada, un gobierno que, ya te digo, nosotros apoyamos con toda la predisposición. Estuvimos ahí para negociar las medidas fundamentales programáticas que creíamos que este país tenía que abordar, como la subida del salario mínimo interprofesional a 900, que por otra parte fue gracias a nuestro esfuerzo y a tirar mucho del Partido Socialista. Conseguimos sacar adelante reales decretos que eran importantes y estuvimos ahí en primera línea a máxima disposición, incluso negociando los presupuestos generales del Estado a través de nuestro secretario general, y todos ustedes lo saben, en situaciones muy tensas con otros partidos políticos, con formaciones políticas independentistas y también siendo señalados por ello. Nos creímos ese proyecto y ese proyecto no funcionó. No funcionó. Ese proyecto duró 8 meses. Es que con un gobierno en solitario es muy difícil generar estabilidad, muy difícil. Por lo tanto, nuestra intención es que sí que haya estabilidad por fin en este país, que por lo menos pueda sacar adelante los presupuestos generales del Estado que llevamos con los de Montoro no sé cuantísimo tiempo ya, ¿no? Para eso es necesario que haya un gobierno que comparta ciertas cosas, que ya pacte una línea programática, que ya resuelva dentro del Consejo de Ministros ciertas cosas y que cuando presente una ley en el Congreso de los Diputados lo haga con mucha más estabilidad. Por lo tanto, le puede dar las vueltas que quiera el señor Ábalos, la señora Carmen Calvo o el señor Pedro Sánchez, que lo sigan haciendo, están en su derecho. Pero primero,
que busquen la fórmula, porque si no es esta, que busquen la fórmula, y si dicen que buscan la abstención de la derecha, que llamen a la derecha, que llamen al resto de formaciones políticas, porque está ninguneando a toda la Cámara, no solamente a Unidas Podemos, es que no está llamando absolutamente a nadie. Y segundo, de verdad, si tienen intención de hacerlo, tenemos todos los mimbres ya encima de la mesa. Avanzamos muchísimo en 48 horas en julio, ¿qué no podríamos avanzar en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas que queda de aquí a la próxima investidura? Sí. Vale. Entonces, bueno, sigo con esto para que me quede muy claro. Si el PSOE llame mañana y os dice que se quiere sentar con la formación, con Unidas Podemos, a negociar el acuerdo programático que ellos presenten de 300 páginas, 300 medidas, ¿os sentaríais o no a hablar sobre esto? Y después, otro tema que se va un poco de por aquí, pero quería preguntar por la destitución de Bruno Pérez en Podemos Aragón. Podemos Equo ha sacado un comunicado que, bueno, pues la destitución se debe por su actividad política pasada. Esto sale a raíz de unas fotos, de unos montajes artísticos en lo que aparece como una estelada. Quería saber si hablaron sobre esta decisión de destituir por este motivo a Bruno Pérez con Podemos Aragón y qué le parece a Podemos Estatal, si lo comparte. Vale, empezando por la última pregunta, que es mucho más sencilla, pues permíteme que no me pronuncie, porque ya sabes que en esos temas de cuestiones internas en Podemos, en otras comunidades autónomas, somos muy cautelosos, así que no me voy a pronunciar. Y sobre la primera pregunta, para que te quede claro, si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral, que incluya programa y que incluya estructura de gobierno. Buenos días, Noel, ¿cómo estás? Dada la situación y que has descrito hasta ahora, hablas de que hay solo 2 posibilidades, un gobierno de coalición de derechas, uno de izquierdas, si es que hay elecciones el 10 de noviembre. Pero hay otra posibilidad, y es que Podemos evite esas elecciones votando sí a un gobierno de Pedro Sánchez, aunque sea para quedarse en la oposición, simplemente evitar las elecciones. ¿Qué prefiere Podemos? ¿Ir a elecciones o hacer eso? Creo que es... no sé, la 10ª repregunta sobre el mismo contenido en esta rueda de prensa. Voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible para que a ninguno le genere ningún tipo de duda. Un gobierno en solitario del PSOE no funciona. No funciona con estas mayorías. No funciona, ya lo demostramos con la moción de censura. Duró 8 meses. ¿Por qué va a durar ahora más? Si queremos generar estabilidad en este país, si queremos sacar adelante medidas tan importantes como los presupuestos generales del Estado, ¿por qué no generamos estabilidad? Si es posible hacerlo. Insisto, me gustaría que le preguntaran a Pedro Sánchez si prefiere elecciones o prefiere entender que la situación en este país ha cambiado.